que justo puse compartir pantalla y te perdí. ¿Quién habló? Martínez. Bien. Cualquier cosa, si se te llega a cortar la conexión, después fíjate con algún compañero para ponerte al tanto de los temas y demás. ¿Sí? Sí, listo. Y eso Profe, también... ¿el grupo lo arman ustedes? ¿O podemos Sí. armar por ahí nosotros? No, los vamos a armar nosotros acá. Los va a armar Zoom. Pero ya después los vamos a dejar definitivos para el resto de los TPs que hagamos. ¿Sí? Genial. Les estaba diciendo que se me fue. Eso sí, conocen compañeros que ahora no les puedan avisar o que no entren y demás, después les dicen que me escriban un mail para que los podamos ubicar y armar otros grupos. Así podemos avanzar durante esta semana que justamente por el turno no tenemos dictado, entonces lo que van a hacer ustedes es ir avanzando en los temas que estamos viendo para terminar de cerrar estas 2 primeras unidades que son tan importantes dentro de la materia. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos quedado el lunes justamente en empezar con este tema de estrategia, que habíamos terminado de definir los distintos conceptos, vimos la evolución y demás, y nos quedaba empezar a trabajar con los distintos tipos de estrategia que se traducen en niveles de estrategia. Es decir, cuando nosotros hablamos de estrategia, como ese qué hay que hacer o cómo hay que hacer, esos pasos y esas definiciones que hay que ir tomando para cumplir los objetivos, así como vimos que los objetivos son de distinto tipo y en distintos horizontes de tiempo, van del largo al corto plazo, cuando nosotros hablamos de estrategia, también tenemos que pensar que existen no solo tipos de estrategia, sino que también existen niveles de estrategia. Y cuando hablamos de niveles, hablamos de esa necesidad de empezar a definir los niveles superiores e ir bajando en la jerarquía de la organización y en el alcance de esos niveles de estrategia. ¿Para qué? Para que partiendo de los niveles superiores de definición de estrategia, se vayan transformando en un marco para los niveles que siguen. El mismo razonamiento que hacíamos con los objetivos, que decíamos que primero estaban los estratégicos y que después los íbamos descendiendo. Bueno, con estrategia tenemos que pensar el mismo esquema de análisis. Son niveles que partimos de la estrategia corporativa y llegamos hasta la estrategia funcional. Acá van a ver que por ahí, dependiendo de los autores que trabajamos, tanto Thompson y Strickland como Robbins, trabajan en este esquema. Puede haber algún otro nivel más de estrategia en el medio, se suele hablar de una estrategia, después de la estrategia corporativa, una más a nivel de unidad de negocios, después la funcional, la operativa. O sea, no importan esas diferencias, porque conceptualmente es lo mismo. Si nosotros quizás estos 3 niveles simplifican, un poco como el otro día decíamos con los objetivos estratégicos de Sayenave, que veíamos 3. No quiere decir que haya 3, puede haber varios, pero el pensar en 3 me va simplificando el razonamiento y el análisis que puede ir haciendo. Cuando nosotros hablamos de niveles de estrategia, y esto creo que ustedes ya lo vieron en Administración General también, nosotros podemos distinguir estos 3 niveles de estrategia que se diferencian justamente por el momento en el que deben ser definidos, por el horizonte de tiempo, por el alcance que tienen, por el grado de riesgo que implican, la incertidumbre y demás. Ya la idea de partir de un nivel superior e ir bajando en jerarquía, me habla de que cada uno de estos niveles de estrategia se condice con tipos de decisiones. Entonces, las decisiones estratégicas, ustedes ya saben que tienen determinadas características y las decisiones operativas tienen otras. Entonces, esas mismas características que se verifican para los tipos de decisiones se van a dar también en los niveles de estrategia que constituyen en sí mismos tipos de estrategias distintas. Cuando nosotros hablamos de una organización y de una empresa, en principio podemos distinguir como 2 grandes tipos de estrategias que son niveles. Un primer nivel de estrategia que sería el más general, que sería el nivel superior, el que define el rumbo, la vida de la empresa, el que abarca todo, el que define, por ejemplo, cuestiones que ustedes ya vieron, que ya trabajamos, como misión y visión, que son las primeras decisiones o estrategias que se definen. Bueno, esas son las primeras que se toman y luego estarían las que alcanzan a
área funcional, departamento, sector dentro de una empresa y que tienen que ver más con el mediano y corto plazo. ¿Sí? Eso ya me estaría haciendo referencia a dos niveles de los que encontramos acá. Un nivel que es el de estrategia de unidad de negocio y un segundo nivel que es el de estrategia funcional. Es decir, en todas las organizaciones tienen que necesariamente y como mínimo aparecer estos dos niveles de estrategia. Unidad de negocio y estrategia funcional. ¿Por qué? Porque las estrategias a nivel de unidad de negocio son lo que me ven la empresa como un todo. Y me van a definir estas primeras decisiones que tienen que ver, insisto, con visión, misión. Una vez que yo tengo ese todo, voy a empezar a trabajar en la estrategia funcional. Entonces voy a desarrollar mi estrategia de operaciones o de producción, la estrategia de marketing, la estrategia de recursos humanos, y voy a trabajar en cada área funcional en particular. En cualquier, termino la idea y repito lo mismo que vengo diciendo, en cualquier organización tienen que estar estos dos niveles, estrategia de negocio o de unidad de negocio y estrategia funcional. ¿Sí? Bien, ¿quién pregunta algo? Yo, ¿y por qué no la estrategia corporativa? Porque Ya no voy. sería tipo Ya lo voy, de ya los voy, jefes y eso. ya voy, Ah, bueno. ahí voy. ¿Está? ¿Hasta acá se entiende? ¿Por Sí, qué no profe. les Sí, hablé? profe. Profe. Bien, ¿por qué no les hablé todavía de estrategia corporativa? Porque la estrategia corporativa va a estar presente siempre que exista una corporación. ¿Sí? Y una corporación es un conjunto de unidades de negocio. ¿Está? Entonces, si yo hablo de una empresa que generalmente tienen que ver con el tamaño o el tiempo de vida de esa empresa en un mercado, si yo hablo de una empresa más pequeña, que no forma parte de un grupo económico, que no forma parte de una corporación, pensemos en cualquier pyme que podamos conocer, un emprendimiento, una empresa más chica, vuelvo a insistir en el tamaño, tiene que ver en esta cuestión de los niveles de estrategia, no siempre, pero en la mayoría se da. En ese caso, de esas empresas, de ese tipo de empresas, estamos hablando de una unidad de negocio, de una empresa. Entonces no va a aparecer la estrategia corporativa. ¿Sí? Sí necesariamente tienen que estar los otros dos niveles. Entonces la estrategia corporativa, por eso la dejé para el final, porque no siempre va a estar. La estrategia corporativa, ya su mismo nombre me indica, se va a dar siempre que estemos en presencia de una corporación. Y la corporación es un grupo de empresas o un grupo de negocios. ¿Sí? ¿Se entendió por qué? Sí, profe, quedó claro. Entonces, cuando pensemos en una corporación, a ver, vamos a pensar algo que nos puede llegar a ser conocido. El grupo Clarín, por ejemplo, ¿sí? Es una corporación, fíjense, hablamos grupo Clarín, no decimos la empresa. Ese grupo Clarín, ¿qué tiene? Tiene varias unidades de negocios. Unidades de negocios que una va a ser el periódico Clarín, otra va a ser TN, otra va a ser Fivertel, otra va a ser, y sé que tiene varias empresas más, todas relacionadas, fíjense, es una corporación que está vinculada a medios de comunicación, o al negocio de la comunicación. ¿Sí? Y estamos hablando de una corporación que seguramente, y vamos a seguir tomando este ejemplo para el resto de los ejemplos, que seguramente trabaja como tal y que define estrategias a nivel corporativo. Después, por ejemplo, el periódico Clarín o TN o Fivertel constituyen cada una de ellas un negocio y cada uno de esos negocios tendrá, por ejemplo, su gerente, que definirá su misión, visión, objetivos estratégicos, su estrategia comercial, su estrategia de producción o de operaciones y demás. Eso va a pasar en Fivertel, va a pasar en TN, va a pasar en Radio Mitre, otra del grupo Clarín, va a pasar en el periódico Clarín. Profe, ¿Sí? cada negocio tendría su estrategia de unidad de negocio y su estrategia funcional. Exacto, exacto. ¿Está? Pero cada uno tiene su plan estratégico o es la corporación la que tiene el plan estratégico? Hay dos tipos de planes estratégicos. Hay un plan estratégico a nivel de corporación y hay un plan estratégico a nivel de negocios.
¿Sí? Profesora, y ambos están relacionados, o sea, el nivel corporativo Obvio, van obvio. bajando, digamos, o sea, la unidad de negocio, Va claro, bajando. Fíjense que para este caso, vamos a tomar el ejemplo de Fivertel, para este caso, por ejemplo, esa empresa no se va a poder mover de manera independiente y hacer, digamos, tomar sus propias decisiones, elaborar su propio planeamiento estratégico y tomar sus estrategias de unidad de negocio, si no tiene en cuenta lo que el Grupo Clarín le establece como marco en su estrategia corporativa. ¿Está? sí, gracias. ¿Sí? Profe, Sí. ¿puede repetir lo que dijo de que existe un plan estratégico? ¿A qué niveles? Nombró Sí, dos diferentes. los planes estratégicos existen tanto a nivel de estrategia corporativa como a nivel de unidad de negocios. ¿Sí? En general, en una corporación se habla de un plan estratégico global o corporativo y después se hace mención a un plan estratégico de la unidad de negocios. En ambos casos son planes estratégicos. ¿Por qué? Porque me abarcan todo. En un caso, toda la corporación y en otro caso, todo el negocio. Y son a largo plazo. Profe, Escucho. perdón. Entonces, en ese ¿No? caso de Clarín, que, o sea, que abarca, como vos dijiste, Fiverr, de los periodistas, tipo, todos ellos en su conjunto, o sea, formarían esa estrategia corporativa y después cada uno por su parte tiene su estrategia de unidad de negocios en Exacto. relación al establecido antes, digamos. Exacto, es así. Es Ah, ok. así. Gracias. Fíjense, ahora vamos a seguir avanzando, pero fíjense que después cada uno a nivel de estrategia de unidad de negocios, se analiza la competencia, se analiza el sector. En este caso de este ejemplo que les doy, los competidores van a ser distintos. Si estamos hablando de Fivertel, o si estamos hablando de la radio, o si estamos hablando de otro de los grupos del multimedia. ¿Está? Este ejemplo que les di, fíjense que es una corporación cuyas unidades de negocios están relacionadas. ¿Está? Pero podemos hablar de otros grupos empresarios, qué sé yo, grandes grupos dentro que tenemos acá en Argentina, el grupo Pérez Compán, o el grupo Techino, o grandes grupos, corporaciones justamente, que tienen negocios en distintas áreas. Entonces, es como que cada unidad de negocio tiene que tener conocimientos de su sector para poder definir su misión, su visión, hacer su análisis de competencia, porque pueden ser totalmente distintos. ¿Está? Prendan un segundo las camaritas, así los veo. Ahora que dejé de compartir, dejé de compartir para poder verlos a ustedes y están todos con las cámaras apagadas. ¿Se entiende cuál sería la idea? ¿Está? Ahora vamos a ver, gracias chicos porque me gusta verlos. Ahora vamos a ver justamente, y ustedes conocen una herramienta que se utiliza justamente a nivel corporativo. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo como lo hago así como un paralelismo como en la familia, ¿no? Cuando hay una corporación es como que están hasta los abuelos, digamos, ahí arriba en la corporación, después están los padres que cada uno formando su familia, digamos, entonces como que cada familia tiene sus lineamientos, pero cuando están los padres allá arriba es como que le ponen, los abuelos, le ponen como un gran paraguas, ¿está? Entonces, a nivel corporativo, se administra, se dice, la cartera de negocios. Entonces, en esa administración de la cartera de negocios, esa corporación toma decisiones de inversión y desinversión en esos distintos negocios. En algún momento el Grupo Clarín habrá dicho, bueno, a ver, con lo que deja Radio Mitre, el diario, que son medios de comunicación muy consolidados, en su momento habrán invertido en Fivertel como un negocio nuevo, creciente, ¿sí? Y habrán sacado plata de ahí para invertirlo en esa empresa, ¿sí? Y es como que van haciendo un equilibrio dentro de esa corporación. Para poder tomar esas decisiones fundamentalmente de inversión, desinversión, de equilibrio de cartera, de ver cuándo comprar una empresa, vender una empresa. El grupo Arcor es una corporación también, ya que estábamos dando ejemplos
que les di recién de Pérez Compán, Techín y demás, que tienen varias empresas. ¿Qué es lo que hacen? La administración les proporcionó en su momento, en la década del 70, una herramienta muy útil, que ustedes ya la conocen, que es la matriz BCG, la matriz del Boston Consulting Group. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa donde estaban las vacas lecheras, los estrellas? Ahora la vamos a retomar, porque por ahí en primer año no la terminan de entender. Entonces, esa corporación, ¿qué hace? Administra eso que se llama cartera de negocios. Entonces tiene que ver en esa cartera de negocios cómo esas distintas empresas que tienen le permiten ir creciendo. Vieron que si ustedes leen las noticias, por ahí dice, el grupo Pérez Compán, por decir los nombres que estábamos dando, digo cualquier grupo en general, no estoy usando un ejemplo concreto, vendió tal empresa, compró tal empresa, el grupo Arcor compró la Campañola, incorporó a su cartera de negocios la empresa tradicional, la Campañola, porque estaba quebrándose y sus dueños, sus originales fundadores la vendieron. Entonces ustedes ven, por ejemplo, el grupo Arcor como tal, tiene un montón de compras de empresas que ha hecho y ha ido consolidando como parte de su corporación. Coca-Cola, profe, también. Sí, Coca-Cola también. Que compra toda la Aquario, Coca-Cola también, ¿sí? Molinos, Río de la Plata es otra empresa también, que es, otra corporación, vamos a hablar bien, otra corporación que está formada por distintas empresas. Fíjense que estamos hablando de un nivel, de un tamaño de corporaciones que son más grandes que una empresa familiar o una pequeña y mediana empresa que podríamos pensar de las que quizás estamos acostumbrados a ver a nuestro alrededor. Por eso no siempre está ese nivel de estrategia corporativa. Por eso lo dejé para el final. ¿Está? Entonces, pensemos en estos ejemplos de estos grupos para entender cuáles serían estas estrategias corporativas. Y entonces, ahí nos damos cuenta de que, por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo que yo les decía recién de Arcor con la Campañola. Cuando la Campañola era una empresa familiar, seguramente tomaban decisiones consultándolo con su directorio nada más. Y todas sus estrategias eran a nivel de unidad de negocios. ¿Qué pasa cuando la Campañola es comprada por el grupo Arcor y pasa a formar parte de la corporación que es Arcor y a ser una unidad de negocios de Arcor? Va a seguir teniendo su gerente, su directorio, va a seguir teniendo su plan estratégico, pero va a estar en el marco de lo que le definan las estrategias corporativas. Profe, eso iba a preguntar, si la estrategia de unidad de negocio, o sea, tienen que estar relacionadas con lo que dicta la estrategia corporativa, o si perteneces a la estrategia corporativa y a la unidad de negocio aparte. No sigas con la pregunta, por supuesto. Por supuesto. Ajá. Por eso es que hablábamos de niveles, ¿está? Por eso es que yo de entrada les dije, son niveles que me van haciendo el marco. Entonces, eso es como lo planteaste, exactamente. Esa estrategia de unidad de negocio está dentro de la estrategia corporativa. Es así. Perfecto. ¿Está? Esperen que veo que hay una pregunta. Cuando preguntan en el chat, pregúntenme en voz alta, porque no, a mí me gusta verlos a ustedes y no estoy leyendo el chat. Vi que entró recién. ¿La matriz BCG solo aparece en las estrategias corporativas? La matriz BCG se utiliza... no tiene micrófono. Bien. Ustedes, si no, me avisan entre ustedes. Si no, alguno de ustedes hace de vocero del compañero y me dice, profe, le están preguntando tal cosa. En principio, la matriz BCG surge justamente para estrategias corporativas. ¿Por qué? Porque surge en la década del 70, cuando las empresas se empiezan a diversificar. La corporación es propio, o es el resultado, de una estrategia de crecimiento por diversificación, que puede ser pura, que puede ser concéntrica, que puede ser integración vertical hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque surge por esto de comprar empresas, de entrar en nuevos negocios. Eso es la diversificación. Entonces, ese fenómeno, si ustedes se acuerdan de lo que estudiaron en administración, se da en la década del 70, ustedes ni habían nacido, se da en la década del 70, cuando los mercados a nivel internacional se empiezan a estancar
y las empresas quieren seguir y continuar con su ritmo de crecimiento. Entonces, como no pueden crecer en el mercado en el cual están, empiezan a incursionar en otros mercados. Entonces, compran otras empresas, invierten en otros sectores, desarrollan otros negocios, empiezan a ver cómo crecer. Entonces, cuando en la década del 70 las empresas empiezan a seguir estas estrategias de crecimiento, la administración, a través de una consultora, BCG, nos hace acordar a la vacuna, pero no, era Boston Consulting Group, una consultora norteamericana, elabora para General Electric, una fábrica muy importante, una empresa muy importante, un conglomerado metalúrgico muy fuerte de Estados Unidos, elabora, como un proceso de consultoría que hace General Electric, elabora esta matriz, para que esta empresa analice cómo se iba a diversificar. La empiezan a aplicar, la empieza a aplicar esta empresa, se empieza a difundir el uso y se empieza a generalizar esta matriz BCG como una herramienta para analizar los negocios de una corporación. ¿Sí? Entonces, respondiendo a lo que me preguntan, sí, se usa para eso. Ahora, ¿qué otro uso se le pudo encontrar después? Después, y ya van a ver que después lo vamos a retomar, si ya quieren que nos veamos en comercialización. Se utiliza, por ejemplo, para analizar la cartera de productos. O sea, siempre se utiliza para analizar una cartera. Surge así como la vamos a ver nosotros, que es para analizar la cartera de negocios. Ese es el uso original. Pero esto se los comento, no para confundirlo, sino porque por ahí lo pueden leer. También se suele utilizar a nivel de área funcional para analizar la cartera de productos que tiene una unidad de negocios en particular. Pero es otro uso, que ya después lo vamos a ver más adelante. Por el momento lo utilizamos para la estrategia corporativa. Pero confundí para anotar. Se utiliza para la primera herramienta, ¿para qué era? Para analizar Estrategia corporativa, para analizar los negocios, la cartera de negocios que posee una corporación. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, entonces, vamos a seguir. Esto que nosotros vemos acá, entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos niveles. Que, vuelvo a insistir, al ser niveles, me hacen marco para la análisis. ¿Está? Yo acá le agregué, fíjense que no lo tienen ustedes en el PowerPoint que está subido, este tema de estrategia corporativa, por eso les agregué un material adicional. Véanlo, complementenlo de este capítulo 9, creo que era que les puse ahí en el entorno virtual, para que complementen esta lectura de este tema porque está muy bien trabajado ahí. Que probablemente, yo la verdad que no lo chequeé, a ver, díganmelo ustedes si se acuerdan. Creo que lo que lo vieron con el mismo material de Robbins en primer año. ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Bien. Por eso la idea es retomar y que ustedes ya saben para que puedan aplicar acá. Entonces, esta estrategia corporativa, justamente, se analiza en qué negocios tiene que estar la corporación. Hablábamos de Arcor, vamos a utilizar ejemplos también conocidos, hablábamos de Arcor, de Clarín. Y tal vez ellos a nivel corporativo en este momento están diciendo, bueno, a ver, ¿cómo seguimos creciendo? ¿Cómo administramos nuestra cartera de negocios? ¿Qué definiciones tenemos que tomar a nivel de corporación? Entonces, hay que ir analizando justamente cuáles son, vuelvo a decir, con el concepto cartera de negocios, el conjunto de negocios que forman la corporación. ¿Cuáles son esos negocios y cómo los administro? ¿A cuáles doy plata? ¿De cuáles a plata? ¿A cuáles digo invierto? ¿Desinvierto? ¿Lo apoyo? ¿No lo apoyo a nivel de corporación? Entonces ahí las corporaciones empiezan a tomar distintas decisiones o estrategias de crecimiento. ¿Cómo pueden crecer? Por ejemplo, a través de concentrarse en una empresa, vamos a poner con claridad, no, yo no quiero nada con el MEC, con tecnologías de comunicación, me quiero quedar con redes tradicionales.
esas áreas, vamos a concentrar en esas áreas y no va a dejar de emprender por los propios negocios. Son situaciones. Fíjense que son el nivel de corporación. Puedo pensar que seguir adelante con o buscar ese crecimiento a través de lo que se llaman integraciones verticales o integraciones horizontales. ¿Qué es una buena estrategia de integración vertical? Yo voy a tratar de comprar empresas que vayan hacia atrás en mi negocio o que vayan hacia adelante en la cadena comercial o de distribución o de logística de la empresa. Vamos a caso de Arcor. Cuando Arcor, por ejemplo, decide hacia atrás en la integración vertical o hacia arriba, como quieran, porque lo tengo entendiendo, esa integración hacia arriba, se suele hacer hacia arriba o hacia atrás mismo. Esa integración hacia arriba que hace que, por ejemplo, haya comprado su propia empresa de fábrica de cartones. Entonces, tienen sus propias bases, su propio packaging de cartón, lo hace Arcor, se llama Arcor Core Empresa. Esa es una estrategia de integración vertical hacia atrás o hacia arriba. Tienen su propio nivel de fabricación. Una cervecería, por ejemplo, que compra tiene su propia maltería, pero que Quilmes es cervecería y maltería Quilmes. Porque bueno, tienen su propia maltería, que es la fuente principal de materia prima. Una estrategia de integración horizontal, que sería, comprar que están en el mismo nivel que yo, por ejemplo, un competidor. También lo que hizo Arcor cuando compraron la Campañola, porque Arcor ya tenía su propio producto. La Campañola, lo que yo directamente a nombrar, y me imagino que la conocen, ¿no? Que son las mermeladas, los enlatados de atún, de puré de tomate y demás. Arcor, fíjese, ya tiene todos esos productos con su misma marca. Y después salió a comprar la Campañola. O sea, compró su propio competidor. Esa es una estrategia de integración horizontal. ¿Ven? Fíjense que todo eso se hace a nivel de corporación. Una pequeña empresa familiar o un emprendimiento no toma este tipo de decisiones, porque son estrategias de crecimiento por diversificación, por concentración, por integración, por lo que sea, pero se dan a nivel corporativo. Profe, vertical y horizontal. Vertical se basa en, por ejemplo, la de vertical que dijo lo de las cajas de Arcor, y la de horizontal se basó en comprar una marca que es competencia. Exacto. Porque el horizontal, fíjate que te hago, está en el mismo nivel. Es un competidor que está en el mismo nivel. ¿Ah? En cambio, la integración vertical, me voy hacia arriba con un proveedor, que es el de cartón, como vos decías recién. O me puedo ir hacia abajo comprando un distribuidor, por ejemplo. Sí. No, perro clase no, Pero, por ejemplo, si, o sea, ponele Arcor, tenía enlatados, qué sé yo, y suponete que no tenía nada de caramelos, todo eso. Si compra contra un competidor, pero no vende los mismos productos, no sé si me explico, sigue siendo una integración horizontal. No, sí, generalmente, en ese caso, si compra una empresa con productos que la empresa misma no tenía, suele ser una diversificación. Solamente. Justamente, si entra en otro negocio que no estaba. Por ejemplo, Arcor hizo eso, ya que estamos con ese ejemplo, cuando incursionó en el sector de los helados. Claro. Arcor no tenía helados, no tenía nada de helados. Es más, para ellos fue todo un negocio nuevo porque tuvieron que montar toda una logística en la distribución que tenía que ver con la cadena de frío. O sea, Arcor, con el tema de las golosinas, tiene una ventaja competitiva muy fuerte que son sus canales de distribución. Vieron que uno a cualquier kiosco que va tienen los productos, las golosinas de Arcor, justamente porque es una compra por impulso. O sea, cuando deciden incursionar en los helados, que fue, ¿cuándo fue? Hace como 10 años ya. Cuando deciden incursionar en los helados, claro, dijeron, tenemos los canales armados, hicieron toda una estrategia, por ejemplo, del tema de marca. Fíjense que los helados, le habrán prestado atención, pero tienen las mismas marcas que las golosinas. Hicieron lo que se llama en marketing una estrategia de desarrollo de marca o de extensión de marca, y llevaron una marca reconocida, que ya estaba impuesta en las golosinas, la llevaron a los helados, y entonces tenían toda esa fortaleza ya armada, y le faltaba el tema de la cadena de frío. Porque ¿cómo llegaban a los kioscos si los kioscos no tenían freezer para conservar los helados?
Entonces ahí tuvieron que desarrollar toda una estrategia justamente a nivel de los distintos intermediarios para poder proveerles las heladeras, los freezer para los helados. Sí, Iván. Sí, en el caso de la integración vertical vendría a ser algo así como lo opuesto a la tercerización, ¿o no? Sí, podría verse así, porque en la tercerización vos le estás dando a otro que te haga algo. Acá Claro. lo estás asumiendo vos. Acá lo estás asumiendo vos. A veces se hace no solo por una cuestión de crecimiento, sino a veces hasta por una cuestión de control, de poder de negociación, de poder de negociación con un proveedor. Yo les di el ejemplo de las cervecerías, por ejemplo. Una cervecería, si no tiene una buena calidad en la malta, no tiene producto. Entonces, generalmente las grandes cervecerías, no las artesanales, por ejemplo, fíjense la diferencia, las grandes cervecerías industriales, todas tienen sus propias malterías, porque si no estarían dependiendo de un proveedor. ¿Está? Bien. Bueno, entonces fíjense. Sí. A mí no me yo no quería escuchar. Ah, no, habla vos. A ver. No veo quiénes están hablando porque no las veo. Así que soy Abril, no sé si me escucha. Sí, te escucho, a ver. Que no me queda claro el de integración vertical, el concepto. En la integración vertical se llama integración porque vos estás integrando otros niveles de la cadena de producción a tu negocio. Otros niveles que tienen que ver con quienes eran tus proveedores, por eso es integración hacia atrás o hacia arriba, ¿sí? O bien con aquellos que eran tus clientes. Por eso se llama vertical, porque te moves en el canal. ¿Sí? Sí. Bien. Lucía, vos querías preguntar algo. Sí, profe, yo no llegué a escuchar lo que era concentración. Te quería preguntar si me lo podías repetir. Concentración es cuando te desprendés de varias empresas y te concentrás en una o pocas empresas. Yo di un ejemplo diciendo con una situación hipotética, porque de hecho no es así, que por ejemplo el grupo Clarín dijera, no, nos desprendemos de todo el desarrollo de los últimos años y nos quedamos en 1 o 2 negocios que quizás fueron los tradicionales. Es como una vuelta atrás de la diversificación. ¿Es condición necesaria desprenderse de alguna empresa o solamente destinar los recursos hacia una para hacer concentración? Y lo que pasa es que si no le si le destinás los recursos a una y dejás ¿cómo atendés las otras, digamos? Una estrategia de estabilidad y hacemos concentración en una. Pero ahí ya te vas, pero ahí ya te está yendo a las otras, ¿eh? Está muy bien lo que vos planteás. Bien, pero ahí ya te está yendo a las otras, ¿ves? Y estás combinando. A ver, acá nada es taxativo, ¿eh? No es que porque hagas una cosa no vas a hacer la otra. O sea, es más, en la vida de la corporación todo esto se va dando junto, ¿eh? En la concentración podría ser tercerizar también. Perdón que termine un segundito. A veces también con la integración vertical, suele darse una diversificación. O sea, es como que se van mezclando estas estrategias, ¿eh? No es tan taxativo, no es que una estrategia empresaria la vas a ubicar en una y solamente en una. Generalmente, el objetivo de la estrategia te va a hacer vincularlo con una con otra. Si el objetivo de la estrategia, por ejemplo, cuando, no sé, Arcor abre Cartocor o compra Cartocor, el objetivo de la estrategia es controlar al proveedor y va a ser una integración seguramente. Ahora, si el objetivo de la estrategia es incursionar en un nuevo sector, va a ser diversificación. ¿Sí? Y ahí voy combinando. Pero está muy bien lo que se planteaba con concentración, estabilidad, renovación. Bien. Bien. ¿Quién más dijo algo? No, simplemente sobre la concentración, que vendría a ser, en ese caso, que si se concentra es como que también puede tercerizar. Sería ahí sí. Puede ser, porque se concentran algunas de los negocios y los otros después los termina contratando. Bien, puede ser, perfecto. Perfecto. Estrategias de renovación, también puede tener que ver con esto de la reducción de los riesgos, la reducción de los negocios, recuperar empresas en crisis, recuperar empresas perdidas, decir, perdidas, digamos, en el crecimiento. Tiene que ver también con estas decisiones. Vuelvo a insistir que no son taxativas.
Y las podemos ir viendo en las distintas decisiones. Para cualquiera de estas estrategias que se plantee la empresa de crecimiento, siempre nos va a aparecer la herramienta esta que es la matriz BCG, para poder analizar esa distinta cartera de negocios. ¿Qué es lo que hace generalmente una corporación? Después que define todas estas estrategias, dice, bueno, listo, ya compré, vendí, me concentré, integré, diversifiqué, reduje, ¿sí? Me quedan 8 unidades de negocio que conforman la corporación. ¿Cómo las administro? Primero viene esa gran decisión, ¿en qué negocios estar? ¿Cuáles son las unidades de negocio que conforman mi cartera de negocios? Una vez que yo digo, listo, ¿son estas? Dijimos recién, 8, bien. ¿Son estas? Ahora veo cómo las administro. Y para administrarlas es donde me encuentro con esta herramienta tan importante que es la matriz BCG. Hay muchas matrices, porque en esa década del 70, así como esta consultora propone esta matriz, hubo como, digamos, una gran proliferación de análisis de matrices. Y van a encontrar que hay muchas otras más. Esta matriz, la del Boston Consulting Group, fue la que más difusión y uso tuvo. Por eso es que se analiza y se estudia como la matriz BCG. Pero vuelvo a recalcar que hay varias matrices para análisis de cartera. Esta es una de las más utilizadas. ¿Qué plantea esta matriz? Lo que debería hacer la corporación es ubicar, decíamos recién 8 unidades de negocio, empresas que conforman la cartera, en esta matriz. Yo tengo esas 8 unidades, la unidad de negocio 1, unidad de negocio 2, unidad de negocio 3, 4, 5, bien. ¿Dónde está la unidad de negocios 1? ¿La ubico acá? ¿La 2 la ubico acá? ¿La 3? ¿Dónde? ¿Y esto cómo se hace? Lo difícil de esto es construir esta matriz, ¿sí? Después ubicarlos es muy fácil. Y lo que tenemos que también tener presente es que este análisis de cartera es una fotografía, es una situación en el momento, no me mide la evolución. A lo sumo, si yo quiero ver cómo va cambiando la corporación, tendré que tener sucesivas fotografías de la cartera de negocios para ver cómo ha ido cambiando. ¿Cómo se arma esta cartera de negocios? Yo tengo que medir, como en toda matriz, tengo dos dimensiones. Una de las dimensiones, que es la que está acá debajo, es la participación relativa que tiene la unidad de negocio en el mercado. ¿Qué es participación relativa? Es en relación al competidor que le sigue. Yo tengo el 30, el que me sigue es el 50, bueno, lo hago en relación, no es que pongo el 30% acá, tengo que hacer esa relación. Entonces, esta participación, fíjense que crece, no se ubiquen que no es un eje cartesiano esto, no se confundan. Esta matriz crece hacia la izquierda. ¿Ven? Tengo una participación débil cuando estoy hacia la derecha, y voy subiendo hacia 1, hacia 1,5, hacia 2, depende cómo lo arme. Y va siendo fuerte a medida que me voy acercando o que me voy yendo hacia la izquierda. ¿Está? ¿Sí? Y en el otro eje, tengo que marcar la tasa de crecimiento del sector, de la industria, del mercado, donde esté cada negocio. Entonces yo ahí voy a decir, bien, es un negocio, como hoy les decía hace un ratito, no sé, de internet, como fue en su momento Fivertel, que está creciendo, es un sector nuevo, es un mercado que ya no crece más, que es maduro, que no tiene posibilidades o perspectivas de crecimiento, pero está estabilizado. Es un sector que está en decrecimiento, como puede ser ahora, siguiendo con el ejemplo de Clarín, los periódicos en papel. ¿Sí? Y eso sí, a medida que sube, se incrementa la tasa de crecimiento de la industria. Armando esta matriz, vuelvo a insistir que esto es lo difícil, encontrar los datos, armarlo y demás. Una vez que yo armo esto,
agarro cada unidad de negocios de la corporación. Bueno, tomo la unidad de negocios número 1 de la corporación. Bien, ¿qué participación de mercados tengo con la unidad de negocios número 1? ¿Qué participación de mercados tiene la empresa que le sigue? Divido. ¿Cuánto me da eso? 0,5%, 0,3%, 0,7%. Me da acá. Tengo una participación débil. Bien. Pero está en un mercado con un altísimo ritmo de crecimiento. Un mercado nuevo que tiene que ver con, no sé, a ver, con alguna tecnología de información, que tiene que ver con las plataformas digitales. Un sector con mucha perspectiva de crecimiento. ¿Dónde ubico esa unidad de negocios número 1? Me va a aparecer acá, como interrogación, como dilema, como duda. ¿Qué se plantea acá? Y acá es donde surgen los negocios como tal. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hace la corporación acá? Y fíjense que las decisiones que tome la corporación van a influir considerablemente, como ustedes me preguntaban después, en el planeamiento estratégico que se haga en esa unidad de negocios número 1. Si la corporación dice, bueno, vamos a apostar a este negocio, vamos a invertir en tecnología, en gente, en recursos, en procesos, en maquinarias, en capacitación, en patentes, licencias, mucha inversión. ¿Qué esperaríamos obtener como resultado? Participación en el mercado. Más que incrementar la participación en el mercado. No sé si ganancias todavía, ¿está? Pero incrementar la participación en el mercado. Y si incrementamos la participación en el mercado, ¿en qué lo transformamos? En una estrella. ¿Sí? Eso es lo que le iba a preguntar, ¿qué significaban los dibujitos? Bueno, ahora los vamos a ir explicando. Si eran una unidad de negocio o qué. Ahora lo vamos a ir explicando. ¿Qué significa esta interrogación? Que no se sabe qué puede pasar. La corporación acá tiene que tomar decisiones. Cuando el negocio cayó acá, en este cuadrante, como veíamos recién, el de la unidad número 1, la corporación tiene que decidir. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Invertimos? Bien, invertimos. ¿Apostamos a qué? A que se convierta en un negocio estrella. Si esa corporación dice no vamos a invertir, ¿dónde va a quedar? Y va a empezar a caer seguramente. ¿Por qué? Porque no vamos a subirnos al ritmo de crecimiento y vamos a seguir perdiendo cada vez más participación y ese negocio para nosotros dejó de ser una oportunidad. ¿Sí? Generalmente esta matriz va planteando lo que es la evolución natural de los mercados. Es decir, cuando algo empieza que es nuevo, no se sabe qué va a pasar, puede ser que sea un fracaso para todos, pero ¿qué pasa si esa participación crece de esa empresa porque la corporación invierte? Se va a transformar en una estrella. ¿Y qué significa esa estrella? Justamente que es el negocio, el pop de que tiene la corporación. Es el negocio que está en la cima, es el negocio el que mejor le va. ¿Por qué? Porque está en un sector de muchísimo crecimiento. Vamos a suponer, no sé, acá en Argentina, Mercado Libre. En su momento quizás, de hecho, ha empezado como un gran dilema. Che, ¿nos irá bien en esto? ¿Crecerá? ¿La gente empezará a comprar por internet? ¿Se pegarán a esta nueva forma de compras? ¿La gente querrá publicitar en Mercado Libre para que otros le compren? Seguramente fue un gran interrogante. ¿Y qué pasó ahora? El mercado sigue en crecimiento y Mercado Libre, por decirles, aumentó considerablemente la participación en el mercado y se transformó en una estrella. Y es un mercado que sigue en crecimiento, en este caso se favoreció considerablemente esto que estamos nombrando por la pandemia. Fíjense, una cuestión que aparece como tan negativa, en este caso los benefició considerablemente. Y ese negocio es una estrella. Vamos a suponer que el dueño de Mercado Libre, seguramente, no lo sé, pero seguramente es así, debe tener otros negocios también. Porque generalmente se invierten en varias cuestiones. ¿Está? Profe, ¿y esta matriz se aplica en cada negocio? O sea, una corporación. Ahora sigo el razonamiento.
¿Qué puede pasar? Vamos, espérenme un segundito que le quiero responder a quien recién preguntó y termino con este razonamiento. Después nos vamos a detener de nuevo en cada cuadrante. Ese negocio estrella, ¿sí? Ese mercado que sigue creciendo, en algún momento el mercado deja de crecer, pero la empresa mantiene su participación y se transforma en un negocio que es vaca lechera. ¿Por qué? Porque ya está consolidado, lo único que hace es dar rendimiento. Por eso cuando usted decía la estrella da ganancia, no necesariamente. El vaca lechera da ganancia, fíjense, genera fondos y utilidades. Y en algún momento, cuando el mercado no crezca más y ya no haya más posibilidad, se transforma en un negocio que es un perro, que ya no nos genera ni participación, ni fondos, y que bueno, y que algunos aconsejan desprenderse. Esto que yo les hago así recién y que fuimos explicando, es un poco el ciclo de los mercados y de los negocios. O sea, empiezan, crecen, se estancan y decrecen. Es el ritmo de crecimiento de los mercados en general. ¿Cómo se aplica esto a una corporación? Que era lo que ustedes me preguntaban. Yo lo que tengo que hacer es para cada negocio ubicarlo en el cuadrante que corresponda. Entonces analizábamos el cuadrante, el negocio, perdón, número 1. Dijimos, bueno, nos cayó acá en interrogante. Analizamos el 2, nos cae en vaca lechera. Analizamos el 3, nos cae en estrella. Y así hacemos con los 8 negocios. Vemos dónde nos cae en cada cuadrante. ¿Sí? Tenemos que ubicar los 8 negocios en la misma matriz. Y a partir de ahí tomamos decisiones de administración. Decisiones que tienen que ver con ¿qué? El negocio que me cayó en el interrogante, ya lo hicimos a ese análisis. ¿Qué hacemos con este? ¿Invertimos o no invertimos? Si decidimos invertir, tenemos que sacar de otro negocio. ¿De dónde vamos a sacar? Tenemos negocios en estrella. Vimos que nos cayó, la unidad de negocio número 3 nos cayó en estrella. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer con esa estrella? Necesita alta inversión. Tenemos que, para sostener a esa estrella, hay que ponerle mucha plata. Hay que invertir, 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 para que se mantenga como estrella en un mercado muy competitivo, donde muchas empresas quieren entrar y tenemos que ponerle mucha plata. Tenemos un negocio número 6 que me cayó en vaca. ¿Qué significa ese negocio número 6 que me cayó en vaca? Que ese negocio produce, genera fondos, utilidades. ¿Por qué? Porque ya no crece más el mercado, ya no tengo que invertir más. Ahora es el momento de sacar. ¿Se acuerdan cuando veíamos los objetivos estratégicos de crecimiento y rentabilidad? Bueno, la vaca lechera es la que me produce utilidades y rentabilidad. ¿Ven? Entonces ahí saco. ¿Para qué saco plata? Para los estrellas, para los interrogantes. Y un mismo negocio puede estar ubicado en 2 cuadrantes, tipo, puede ser estrella y vaca. No. Porque se me ocurre el Mercado Libre, por ejemplo. Ahora es un negocio, pero seguramente genera rentabilidad, o sea. Bueno, sí. pero a ver, esto, como todo, como les venía diciendo de lo mismo, claro que genera rentabilidad, pero no genera la suficiente rentabilidad, por ejemplo, como una vaca lechera. O sea, a ver, no es que se van cayendo de cuadrante, van haciendo el ciclo. Van haciendo el ciclo. ¿Está? Una preguntita, del momento. A ver. Un interrogante no podría pasar a ser perro, sino que cumple el ciclo. Sí. ¿Puede? Sí, ¿por qué? Porque justamente acá es lo que decíamos. Invierten, se transforma en estrella. No invierte, se cae. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bien. Respondan. O sea que un interrogante puede ser estrella o perro. Y sí, o puede que no pase de acá, porque a lo mejor ni siquiera lo transformamos, ni siquiera le dimos oportunidad de llegar a ser un perro. Dijimos, no invertimos nada, cambiamos de negocio. ¿Sí? Fíjese que justamente la matriz para eso plantea el dilema ahí, ese interrogante. Y acá la corporación es donde más se tiene que jugar. Una preguntita, desde el momento, o sea, nosotros tenemos un negocio en la posición estrella, del momento en que dejamos de invertir, ahí se transformaría en el de vaca. En vaca lechera.
Exacto, exacto. Vuelvo, no todo es tan taxativo, los negocios no cambian de un día para el otro. Esto que decimos de mercado libre, seguramente que está empezando a dar beneficios, claro que sí, pero seguramente también tienen que estar permanentemente invirtiendo, porque aparecen los competidores y demás. Quizás dentro de, no sé, a lo mejor cambiando a otro tipo de empresas, un correo postal, como fue Oca y demás en su momento, y capaz que invirtieron inicialmente, compraron los camiones y después no invirtieron más nada, y pasa a ser un vaca lechera. La estrella de la música, por ejemplo. Claro, una estrella como un cantante de música. Exacto, que hay que ponerle plata. ¿Está? Claro, pero digo, van cayendo, o sea, van, También. invierten, después Invierten, transforman en estrellas, después. Bien. A ver, este análisis que parece así, como yo les decía, una fotografía, ¿para qué nos sirve? Porque la corporación, justamente después de ver esta fotografía de su cartera de negocios, vuelve a revisar la composición de la cartera de negocios. ¿Por qué? Porque por ahí puede decir, che, qué bien que estamos, tenemos todos los negocios en vaca lechera. Rápido retorno de la inversión, muchas utilidades. Ajá, ¿y qué futuro tiene esa corporación? Si todos sus negocios están en mercados que ya se están decreciendo. ¿Qué futuro tiene esa corporación? Ninguno. Si no encuentra la forma de crecer, digamos, va a quedar estancado. Claro, claro. ¿Está? Otro análisis que podríamos hacer. Mirá qué linda esta cartera de negocios, todos productos estrella. Ajá, ¿con qué financiamos el estrella? ¿De dónde sacamos la plata para financiar el estrella? Tenemos que tener vacas lecheras. ¿Está? O sea que ahí abandonarías negocios. Ahí hay que pensar en un equilibrio en la cartera de negocios. Por eso es que las empresas están tanto en este ritmo que compran, venden, incorporan, integración, diversificación, porque hay que ir buscando este equilibrio. Hay que ir buscando esta manera de crecer, y decir, no me puedo quedar con todos vaca lechera, no me puedo quedar con todos perros, ¿qué hago? No tengo futuro, mi corporación no tiene futuro. ¿Está? No puedo tener todos dilemas. ¿Cómo voy a hacer? En ese caso, ¿cuál sería la mejor posición? Y tener un equilibrio. Tener un equilibrio. Estar entre estrellas y vacas. Acá. Esa sería lo mejor. Profe, te hago una pregunta. Sí. ¿Puede ser que de perro vuelvas a invertir en esa empresa y pasa a ser ser estrella? No, generalmente no. Cuando hablamos de sectores, ¿sí? Claro. ¿Qué suele pasar? Que hay como una reconversión, hay como algún avance o algo que haga como que el sector se dinamice nuevamente. Claro. ¿Ah? Y es como que empieza de nuevo el ciclo. Está bien, gracias. No, por favor. A ver, esto es un análisis muy simple que estamos haciendo así. Obviamente esto hay que complementarlo con otras cosas. Yo les dije, esto es una fotografía. Esto hay que complementarlo con un buen análisis FODA. Esto es un elemento de análisis. Es una fotografía de la cartera. Después hay que ver, esto que decíamos, a ver, invierto, desinvierto. Bueno, pero tengo que ver qué hace la competencia, tengo que ver si tengo recursos, tengo que ver la fortaleza, tengo que ver otras oportunidades del contexto. El interrogante que decíamos, ¿qué hago? ¿Invierto o no invierto? Pero no lo voy a decidir en mi escritorio mirando ese signo de pregunta. Tengo que salir a buscar más información. Ver, bueno, a ver, ¿realmente esto va a crecer? ¿Es solamente una moda? ¿Es una tendencia? ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué pasa con otras empresas? No sé, un montón de cosas antes de tomar la decisión de invertir o no invertir. Esto es una herramienta que me genera información para tomar decisiones de inversión, desinversión, acompañadas de otras herramientas que me generan información para planear. Acuérdense que estamos planeando. Pero es una herramienta muy útil, que me da esa fotografía, así, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo pienso yo en ese equilibrio de la cartera? ¿Cómo pienso en crecer? ¿Cómo veo mi corporación de acá a 10 años si yo tengo todos los negocios vaca? Y tampoco es tan taxativo esto que decíamos, a ver, el pobre negocio vaca que genera fondo y utilidad, dice, no hay que invertir, solamente desinvertir. Bueno, pero pobre vaca, hay que alimentarlo el negocio, tampoco es tan así.
hay que sostenerlo, igual algo de inversión va a necesitar seguramente, pero no a nivel de una estrella. Profe, una última pregunta. ¿No? ¿Por qué última? Dale. No, porque por ahí la hago larga. Entonces, un negocio puede estar en un cuadrante durante años. Sí, sí, totalmente. 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 Por eso es que yo les decía que como es una fotografía, no van a ver la evolución de la corporación. Ahora, si sacan varias fotografías, qué sé yo, cada 2 años, 3 años, por año, cada vez que hagan los planes o revisen los planes, y ahí sí van a ver cómo va cambiando la cartera. Pero después, obviamente, hay mercados que, por ejemplo, se mantienen en una etapa de crecimiento durante décadas. Hay otros mercados que son muy disruptivos, se llaman, y rápidamente empiezan y crecen muy rápido, como fue todo el negocio de lo digital, que creció rápidamente. ¿Está? ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, entonces fíjense la importancia de este análisis de cartera para estas estrategias corporativas y cómo después me van a condicionar las estrategias de unidad de negocio. Si yo estoy hablando de un negocio estrella, que la corporación le da plata para sus planes, y bueno, después del plan estratégico que haga esa unidad de negocio, por decirle, va a poder, no sé, crear una nueva planta de producción, pensar en exportar, hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la corporación le dio el aval para hacerlo. ¿Está? Entonces, por eso la importancia de pensar en esas jerarquías o niveles en las estrategias. ¿Está? Vamos a continuar. Vamos a suponer entonces que acá ya la corporación analizó, definió sus estrategias de crecimiento, de concentración, de integración, diversificación, analizó su cartera, toma decisiones de inversión, de subvención, está en equilibrio la cartera, seguimos adelante. ¿Está? Esto se hace permanentemente. ¿Qué tenemos que definir después? Lo que se llaman las estrategias de unidad de negocio, que también se suelen llamar estrategias competitivas a nivel de unidad de negocio. Entonces, estas estrategias sí ya son para competir a nivel de cada unidad de negocio, a nivel de cada empresa que conforma la corporación, a nivel de esas 8 que dijimos que recién ubicábamos en esos cuadrantes. Entonces, a nivel de estrategias competitivas, y esto es lo que vamos a trabajar mucho en las unidades que siguen, vamos a justamente analizar cuál es la ventaja competitiva que se tiene en cada negocio, cómo se hace ese análisis de qué se entiende por ventaja competitiva, los tipos de ventajas competitivas, cómo se definen. Algunos conceptos que ustedes ya vieron, pero por supuesto lo vamos a trabajar muchísimo más acá. Toda esa ventaja competitiva con la importancia que tiene, cómo se analiza también en el esquema desde el enfoque de la cadena de valor. Estos 2 temas los vamos a ver, ustedes lo tienen, está planteado en la asignatura en la unidad 4, que es toda la parte de análisis externo, de análisis interno, perdón, primero empezamos con el externo. Y el modelo de las 5 fuerzas, que ese sí es el análisis externo, que está en la unidad que sigue, donde vamos a analizar justamente la estructura competitiva del sector en el que está ese negocio. El gran resultado de las estrategias competitivas de todo este nivel que vemos, cómo voy a competir a nivel de negocio, cuál va a ser mi ventaja competitiva, de dónde va a venir de ese análisis de la cadena de valor, cómo voy a analizar los otros competidores, sustitutos directos, poder de negociación, todo que vamos a ver mucho más en detalle, que lo vamos a ver completo, ahora no lo vemos. Todo eso deriva en la definición de la estrategia competitiva o genérica, que es la primera gran definición de estrategia de negocio. La definición de la estrategia genérica o competitiva, vuelvo a remarcar, prácticamente me define el modelo de negocio que va a tomar esa empresa. Esas estrategias genéricas o también llamadas competitivas fueron enunciadas por este autor tan reconocido, que lo van a escuchar los 5 años de la carrera y después también si siguen con posgrado y lo van a escuchar cada vez que ejerzan en la práctica algo, que es Michael Porter, quien formula este modelo de estrategias competitivas, el análisis de rivalidad ampliada, o sea, todo lo que tiene que ver con estos conceptos son del aporte que hizo Michael Porter a la administración, muy, muy valioso.
Y él habla de estrategias genéricas que se pueden dividir, yo les diría, en dos grandes grupos. Dos grandes grupos. Y que son, así como decíamos también el otro día de los objetivos, es como que dividen. Fíjense que yo lo estoy marcando así como que separo. Por un lado, lo que es la estrategia de diferenciación. Y por otro lado, lo que es la estrategia de liderazgo en costos. Son dos grandes grupos de estrategias, totalmente diferentes, totalmente distintas. Y justamente lo que formula Porter es que esa estrategia genérica o competitiva se basa en la ventaja competitiva que la empresa tiene. Entonces, según si esa ventaja competitiva es interna o si esa ventaja competitiva es externa, según si esa ventaja competitiva se traduce en una singularidad que es percibida por el consumidor o en un bajo costo que se traduce en un bajo precio percibido también y valorado por el consumidor, me da lugar a esas dos grandes estrategias totalmente distintas: diferenciación o liderazgo en costos. Ya las dos palabras ya les están pintando de qué se trata una y otra. La diferenciación es, muy resumidamente, es aquella que hace que mi producto tenga una ventaja distintiva, única, diferente, que el consumidor lo busque y lo valore por esa diferencia que representa ese producto, que esa diferencia justifique un mayor precio que el consumidor está dispuesto a pagar. Hoy alguien dio el ejemplo de Coca-Cola como corporación. Coca-Cola lleva adelante una fuerte estrategia de diferenciación. ¿Sí? Coca-Cola es Coca-Cola, es lo que la marca representa. Nadie discute el sabor, el color, si cambió, si ahora la nueva es más rica, es más fea. Es Coca-Cola. Es una fuerte estrategia de diferenciación por lo que la marca representa. Y por otro lado, muy distinto, muy opuesto, están las estrategias llamadas de liderazgo en costos. La estrategia de liderazgo en costos se basa en una ventaja competitiva interna que me permite tener costos bajos, costos controlados, que se traducen en un precio bajo que es valorado por el mercado. Una típica estrategia de liderazgo en costos, porque es más allá que un bajo precio, son costos absolutamente controlados. Dos ejemplos les voy a dar que seguramente los conocen y mucho. Un clásico ejemplo que se utiliza siempre de estrategia de liderazgo en costos es Walmart, el hipermercado, que la otra vez también algo charlábamos en los objetivos. Walmart, ¿qué les dice siempre como estrategia? El precio más bajo siempre, garantía del precio más bajo y demás, que es parte de su eslogan de comunicación y de marketing. Pero esa estrategia de liderazgo en costos la logra porque justamente tiene toda su estrategia de negocio en costos controlados. O sea, ellos centralizan las compras, tienen manejo centralizado de inventario, tienen el stock controlado en el punto de venta, tienen relación con los proveedores, poder de negociación en las compras, tienen un sistema, como les dije recién, de inventario que se llama ERP, que controla todos los costos desde el momento primero en que se compra hasta que se vende en cada caja de cada punto de venta del hipermercado. No hacen generalmente comunicación masiva, no invierten en publicidad, se concentra todo fundamentalmente en el punto de venta. Todo eso hace que ellos siempre tengan como objetivo controlar sus costos para que se traduzca en un precio bajo. Y esa es una estrategia de liderazgo en costos, típica. ¿Sí? Otra estrategia de liderazgo en costos muy reconocida así a nivel de negocios y muy utilizada, no sé si escucharon hablar de las aerolíneas, las low cost, las de bajo costo. Justamente, ¿qué son? No es que uno viaja en el ala del avión. Son aerolíneas que salieron a competir a las clásicas aerolíneas, no solo las de bandera, sino las comerciales, pero que salen a competir con un boleto, una tarifa absolutamente reducida en comparación con los boletos de avión tradicionales, digamos. ¿En qué consiste esa estrategia ¿y a quiénes está dirigida? Está dirigida a un mercado o a un grupo de consumidores que valoran un precio bajo. ¿Y cómo hacen para tener ese precio bajo y por qué es una estrategia de liderazgo en costo? Porque, vuelvo a insistir, no es un precio.
Es todo cómo se controlan todas las áreas de la empresa para lograr costos bajos que se traducen en precios bajos. ¿Mm? Las aerolíneas estas de bajo costo, por ejemplo, lo que hacen es no tener oficinas, no tienen costos administrativos, no ofrecen ningún servicio adicional a bordo, no tienen ni siquiera la cartilla de seguridad que se lee en un avión como un costo. O sea, no tienen, de hecho, ni almohadita, frazadita, comida, nada de nada de nada. El mismo personal, la misma tripulación que hace de piloto y azafata son los mismos que limpian el avión, que atienden durante el vuelo. No hay boleterías, lo que yo se los dije. Ah, no, le dije oficina administrativa. Suelen no tener boleterías, con lo cual no pagan espacios en los aeropuertos. No operan en los aeropuertos importantes o principales, sino que operan en aeropuertos que están más alejados, con lo cual pagan también menos en tasas de desembarco. Los pasajes, por ejemplo, no incluyen equipaje. Si hay que proceder a una devolución o a un cambio en el nombre, por ejemplo, que uno se registra mal, las penalidades son elevadísimas. Elevadísimas son las penalidades. O sea, son pasajes que no se pueden devolver, que no... O sea, ganan, digamos, después con todo eso. ¿Mm? Entonces tienen todo absolutamente controlado para lograr ese costo bajo que luego se traduce en un precio bajo. ¿Mm? Pero quiero que entiendan esto, no es una decisión, no es una acción, es toda la estrategia de la empresa trabajando en esa estrategia genérica o básica o competitiva, como también se llama. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Fíjense que en este caso estamos planteando, yo les hablé del mercado en general, ¿sí? Porque son las dos grandes que plantea Porter. Ahora, entrando un poquito más en el análisis, ¿qué dice Porter? Bien, son estas dos estrategias genéricas o básicas, cuando van a todo el mercado. Pero también se puede considerar una tercera estrategia, y hay autores que hablan hasta de 5 porque las combinan, una tercera estrategia que se llama de enfoque, donde no va todo el mercado, sino que va solo a un segmento. Pero a su vez en ese enfoque o concentración se basa en la diferenciación o en el liderazgo en costo. Es decir, que vuelve a esas dos originales. ¿Está? Entonces, estas estrategias genéricas o básicas son fundamentales de que las entiendan bien, de que las analicen bien, de que las analicen no con esta muy breve explicación que yo les dije de diferenciarnos en algo o controlar los costos. ¿Por qué? Porque esto se lleva a cabo con determinadas estrategias, actúa como barrera de entrada frente a las otras fuerzas, hay riesgos muy fuertes asociados a una estrategia genérica basada en la diferenciación. Fíjense si tenemos una diferencia que está dada por la marca, por ejemplo, y entra un competidor y nos borra de un plumazo esa diferencia, nos quedamos sin estrategia genérica. ¿Mm? Entonces por eso hay que trabajarlo mucho. Una estrategia, fíjense como yo les decía recién de Walmart, de ser líder en precios bajos, en costos y en precios bajos. Eso no es fácil limitar. Pueden querer decir, yo voy a tratar de controlar mis precios, pero no llegar a tener una estrategia genérica como Walmart. Va más allá de eso. ¿Está? Entonces, todas esas cuestiones hay que trabajarlas. Para esto, creo que acá... bueno, sí, ya vuelvo. Para esto, ustedes tienen un material adicional de Porter, que es un capítulo escaneado de su libro. Está el libro completo, yo lo tengo acá, se los mostraría después, está el libro completo, donde en cada capítulo Porter analiza en qué consiste una estrategia, sus características, las barreras de entrada, los riesgos, las ventajas, o sea, todo, o sea que es un análisis muy detallado, pero además tienen un capítulo del libro de Thompson y Strickland que les agregué que lean la primera parte, creo que era el capítulo 5, se los puse ahí en el aula, para que puedan terminar de entender bien estas estrategias. De este tema de estrategias genéricas, calculo que este viernes o a lo sumo el lunes de la semana que viene, les vamos a subir un cuestionario teórico de control para que lo respondan. Ese cuestionario háganlo después que hayan estudiado la teoría. O sea, para que sea como un cuestionario de control de ustedes. Y bueno, a ver si entendieron bien la teoría, si la estudiaron bien, de estos dos libros que les dije, y si quieren buscar
En internet tienen un montón, pero busquen que sea de Porter, ¿eh? O sea, lean bien la teoría, entiéndanla bien, y después hagan ese cuestionario, que se los vamos a dejar hasta que, después que volvamos del turno, y hasta capaz que hasta el primer TP para que puedan repasar tranquilos. Eso le iba a decir, profe, que por ahí con esto del turno estamos medio a full algunos, pero... No hay problema. No hay problema, queda, porque es esto para que ustedes se vayan evaluando y cuestionando, digamos, a ver cómo van estudiando. ¿Está? Bien. Una estrategia, a ver, una estrategia exitosa. Primero, ¿qué sería exitosa? Otra cosa. ¿Podrían poner para que podamos ver las respuestas del cuestionario para ver si lo hicimos bien? Sí, lo vamos a hacer con eso. Ah, okay. Sí. Gracias. Lo que pasa es que está bien, Sofía, pero vamos a ver si lo hacemos, porque el tema está en que si le damos para que vean las respuestas automáticamente, por ahí no tiene sentido, porque se las pasan entre ustedes y en definitiva después ninguno estudia. Ya conocemos cómo viene el tema. Entonces por ahí les ponemos, para que lo hagan, les ponemos una fecha, y después de esa fecha, que ya no lo hacen más porque lo hicieron la gran mayoría, ahí les hacemos las devoluciones. Ok, gracias. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Y el que hicimos, el cuestionario que hicimos, ¿cuándo se habilitan las respuestas? No, eso se lo vamos a corregir nosotros. Ah, bien. Después, ahora nosotros también nos vamos a poner ahora en el turno a terminar todas estas cuestiones. Así que ahí van a tener todas las devoluciones. De eso, del foro de enfoque sistémico también, y el de misión y visión. Vamos a ir cerrando todos estos puntos. ¿Sí? Bien. Una estrategia, a ver, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que buscar una estrategia de estas competitivas, de estos distintos niveles de estrategias que veíamos? Tiene que tratar de ajustarse, de compatibilizar lo interno y lo externo, lo que siempre venimos tratando de ver. Cómo llevamos eso que tenemos afuera con lo que tenemos dentro de la organización. Tratar de consolidar esa ventaja competitiva, que puede estar dada por esa diferenciación, por ese bajo costo, y a través de esa ventaja competitiva que vamos sosteniendo y que nos permite ir avanzando en el tiempo, ir mejorando el desempeño de la organización. Ese éxito que se busca cuando se va implementando la estrategia. ¿Estamos? Creo que acá con esto, fin de presentación. Fin de la teoría y no hablo más. Bien. Hasta acá estaríamos terminando toda esta parte de teoría de esta segunda unidad de la materia. Donde en general, fíjense que hicimos un esquema bastante de planteo general, con conceptos básicos en la unidad 1, con administración estratégica con todo el proceso, y proceso que vamos a ir abriendo, como les dije, en las unidades que siguen. Con el análisis externo, con el interno, después nos vamos a meter en control y eso. Bien, ¿hasta acá estamos? ¿Sí? Ahora ya queda al lado de ustedes, ahora ya el estudio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividir en grupos, pero antes de armar los grupos les voy a dar las consignas para que, porque después una vez que se van en grupos ya yo los voy a esperar a cada